Para Spykman, la amenaza no era que Argentina, Brasil o Chile individualmente pudieran enfrentarse a los Estados Unidos. Eso era impensable, incluso insensato. La amenaza era que estos tres países pudieran articular una alianza estratégica entre sí y, lo que era peor, buscar apoyo de potencias extracontinentales para equilibrar el poder de Washington. Spykman lo expresó con total claridad. Здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Вот знаменем Ленина, вперед! И возвращила Знамя Победы над Берлином. We shall never surrender. El radar del telón. Episodio 4. Latinoamérica bajo el ojo estadounidense. Bienvenidos nuevamente a El Radar del Telón, episodio 4, Latinoamérica bajo el ojo estadounidense. Básicamente esta es la continuación del episodio 3, sobre la visión de Spykman, su visión geopolítica, sus obras, esta vez centrándonos en su pensamiento sobre Latinoamérica, para muchos polémico, para otros un adelantado. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Les recuerdo que este espacio se generó para entregar y llevar las diferentes tesis y teorías a ustedes, siempre en forma clara y correcta, sin buscar la ideología de los bandos o los partidos. Este es un espacio de estudio de la geopolítica, para poder vislumbrar el denominado Big Picture, la Realpolitik, jamás para generar odio o controversia. Dicho esto, es momento de ir al grano, amigos. Vamos a lo que nos convoca. Episodio 4, la visión de Spykman sobre Latinoamérica bajo el ojo americano. Como les mencioné, Spykman también escribió sobre Latinoamérica y la importancia de esta región. Spykman es quizás el que tuvo una visión más explícita y detallada sobre América Latina, precisamente porque para él esta región era el denominado backyard, el patio trasero que Estados Unidos debía controlar a toda costa para proyectarse al mundo. Vamos a desglosar sus tesis sobre Latinoamérica, basadas en American Strategy on World Politics de 1942 y en otros análisis que él realizó. Cuando Spykman escribió su primer gran libro, cuando Estados Unidos aún debatía entre el aislacionismo y la intervención, su análisis parte de una premisa que luego revoluciona. Vamos al diagnóstico inicial, inspirado en los aislacionistas. Spykman reconocía que desde la perspectiva defensiva tradicional, América Latina era la prioridad estratégica de Estados Unidos. Si el eje, Alemania y Japón, lograba dominar Europa y Asia, el siguiente paso lógico sería penetrar en Sudamérica. Por eso dedica una parte sustancial de America's Strategy a analizar las relaciones interamericanas y la vulnerabilidad de la región a la penetración de Europa. Sin embargo, tras ese análisis, Spykman da un giro radical. Concluye que la defensa hemisférica no es defensa en absoluto. La denominada Hemispheric Defense is no defense at all. Su argumento es demoledor. América Latina, especialmente países como Argentina, dependían críticamente del comercio con Europa. Si Alemania conquistaba Europa, esos países se verían forzados a aliarse con el eje para sobrevivir económicamente. Además, si el eje controlaba Eurasia,
podría imponer un embargo a las exportaciones estadounidenses del grano, algo que Speakman consideraba fatal para la zona templada de Norteamérica. Por lo tanto, su tesis central es que la verdadera batalla por la seguridad de Estados Unidos no se libraba en América Latina, sino en las costas de Eurasia, el denominado Rhineland, del cual ya analizamos en el episodio anterior. La guerra se ganaría o perdería en Europa y Asia. Si los aliados perdían allí, no se podría defender Sudamérica. Si ganaban, los vecinos del sur no necesitarían protección de los Estados Unidos. Esta es la gran paradoja speakmaniana, la cual es: América Latina es tan importante que para defenderla, los Estados Unidos debe proyectar su poder fuera del hemisferio. De esa manera, América Latina se mantendrá en el redil norteamericano por siempre y fuera de la influencia de otras potencias. ¿Y cómo veía Speakman a América Latina? Me refiero a su partición. Sí, aquí es donde Speakman se vuelve más explícito y para muchos mucho más polémico. Él propone dividir la región en dos grandes zonas estratégicas, con diferentes niveles de control y vigilancia norteamericana. El denominado Mare Nostrum, nuestro mar, para Speakman el Caribe, América Central, México, Colombia y Venezuela constituían una unidad geopolítica que denominó América Mediterránea, el denominado Mare Nostrum. Este espacio debía ser para los Estados Unidos lo que el Mediterráneo fue para Roma, un espacio completamente cerrado bajo control férreo, absoluto. Allí la hegemonía y poderío de los Estados Unidos de América no podía ser cuestionada bajo ningún argumento, ejerciendo primacía y poder absoluto, total. Hoy en día esta visión explica la gran proliferación de bases militares estadounidenses en Puerto Rico, Aruba, Curazao, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, entre otros. La denominada por Speakman América del Sur es la zona de vigilancia, básicamente es el cono sur y la región andina. Speakman aclara que deben recibir un trato distinto. Aquí viene el famoso ABC. ¿Qué es el ABC? Vamos a ello. La amenaza del ABC es uno de los conceptos más fascinantes y menos conocidos de la teoría de Nicholas John Speakman. ¿Qué es la amenaza del ABC? ABC es el acrónimo que Speakman utilizaba para referirse a Argentina, Brasil y Chile. En la geopolítica de Speakman, estos tres países del cono sur constituían la única amenaza potencial real a la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. No México, no Centroamérica, no el Caribe. El verdadero peligro para Speakman venía del sur. ¿Por qué estos tres y no otros? Ustedes se preguntarán. Según el análisis de Nicholas John Speakman en America's Strategy and World Politics del 42, la Argentina, Brasil y Chile poseían tres características que los diferenciaban del resto de América Latina. Vamos a las características de implicación estratégica: suficiente tamaño territorial, capacidad de constituirse como potencias regionales con proyección propia, la distancia geográfica de los Estados Unidos, mayor autonomía frente a la presión directa de Washington, potencial económico y demográfico, capacidad de desarrollar infraestructura, ejércitos y alianzas externas. Para Speakman, la amenaza no era que Argentina, Brasil o Chile individualmente pudieran enfrentarse a los Estados Unidos. Eso era impensable, incluso insensato. La amenaza era que estos tres países pudieran articular una alianza estratégica entre sí y, lo que era peor, buscar apoyo de potencias extracontinentales para equilibrar el poder de Washington. Speakman lo expresó con total claridad. Según cita el politólogo José Luis Fiori, los países situados fuera de nuestra zona inmediata de supremacía, o sea, los grandes estados de América del Sur, el Cono Sur, Argentina, Brasil y Chile, pueden intentar contrabalancear nuestro poder a través de una acción común o a través del uso de influencias de fuera del hemisferio. Ahora viene una de las partes más polémicas de las teorías y escritos de Speakman. La parte más dura y polémica de la teoría de Speakman sobre América Latina. En su análisis llegaba a una conclusión clara, que no dejaba lugar a ambigüedades. Una amenaza a la hegemonía americana en esta región del hemisferio, nos referimos a la región del ABC, tendrá que ser respondida a través de la guerra absoluta, sin lugar a dudas.
es importante entender qué tipo de guerra planteaba Spigman. No se trataba necesariamente de una invasión a gran escala o hacer desaparecer toda una nación, sino de una guerra preventiva o de contención forzada para impedir que el ABC pudiera articular esa alianza con potencias extracontinentales. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, esto significaba si Argentina, el país que Spigman veía como el más vulnerable a la penetración europea, intentaba aliarse formalmente con el Eje. Estados Unidos debía intervenir militarmente para impedirlo. Esta lógica se aplicó parcialmente durante la guerra. Estados Unidos presionó duramente a Argentina para que rompiera relaciones con el Eje, utilizó sanciones económicas y hubo sectores del gobierno estadounidense que consideraron opciones más contundentes. La presión continuó después de la guerra con el enfrentamiento entre Washington y el gobierno de Juan Domingo Perón. La preocupación de Spigman por el ABC no surgió de la nada. Tenía raíces históricas, profundas, que él conocía bien. La idea de una alianza ABC no era invención suya. Ya a principios del siglo XX, el barón de Río Branco, canciller brasileño y estratega fundamental de la política exterior del Brasil, había propuesto la idea de una coalición informal entre Argentina, Brasil y Chile. El objetivo de Río Branco era diferente al que Spigman temía. No se trataba de una alianza militar contra Estados Unidos, sino de un bloque sudamericano capaz de equilibrar la influencia estadounidense en el hemisferio mediante la cooperación regional. Río Branco entendía que, aislados, Argentina, Brasil y Chile serían fácilmente manipulados y controlados por los intereses hemisféricos de los norteamericanos. Spigman conocía esta tradición diplomática sudamericana y la tomó en serio. Para él, esa posibilidad de una Sudamérica capaz de articularse autónomamente era inaceptable, descarada e incluso insensata desde la perspectiva de la seguridad estadounidense. Aunque Spigman murió en 1943, sus tesis sobre América Latina se convirtieron en la base de la política exterior estadounidense en la región durante décadas. La militarización del hemisferio, la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947, firmado en Río de Janeiro, fue una aplicación directa de la visión spigmaniana. En teoría, era un pacto de defensa mutua. En la práctica, fue un mecanismo para asegurar bases militares, acceso a recursos y apoyo diplomático para Estados Unidos. Como señala un analista, el TIAR no era propiamente un tratado de defensa hemisférica, sino un canal de articulación de la hegemonía político-militar de Estados Unidos sobre el conjunto del continente. Vamos a la doctrina de seguridad nacional. La idea de que las amenazas de la seguridad de Estados Unidos debían combatirse dentro de América Latina, no solo en sus fronteras, alimentó las dictaduras militares del Cono Sur en los años 60 y 70, bajo el paraguas de la lucha contra el comunismo. Se aplicó la lógica spigmaniana de mantener a raya a cualquier gobierno que buscara una vía autónoma o alianzas con potencias externas, llámese la Unión Soviética. Permanencia de las bases militares, hoy las bases estadounidenses en todo el continente, y la vigilancia del Comando Sur, eco de la América Mediterránea, que Spigman diseñó como zona de control absoluto, incuestionable. Como sabrán, siempre en toda teoría o tesis existen limitaciones y también críticas. Ninguna teoría es perfecta y la de Spigman tiene sus críticas. Vamos a ellas. Excesivo énfasis en el poder material. Algunos le acusan de descuidar los factores de suma importancia, como lo son el carácter ideológico y cultural, que también moldean la política internacional. Visión pesimista de la paz. Su realismo radical deja poco espacio para la cooperación institucional o la evolución hacia un orden mucho más justo. Muerte temprana. Lamentablemente su obra quedó truncada, no pudo desarrollar su pensamiento en el contexto de la Guerra Fría o la descolonización. Como conclusión, podríamos decir que Spigman es el estratega olvidado, que nunca se fue. Sí, es cierto, murió a temprana edad, pero sus grandes estudios y dos obras, que son piedra angular, siguen siendo gran discusión geopolítica. Nicolás Spigman fue en muchos sentidos el antídoto necesario contra el idealismo de su época y paradójicamente el verdadero arquitecto intelectual de la estrategia global que los Estados Unidos de América desplegaría después de 1945.
Mientras Wilson soñaba con una sociedad de naciones y muchos estadounidenses anhelaban volver al aislacionismo, Spikman señalaba fríamente el mapa y decía: allí en esa costa que va desde Noruega hasta Singapur y desde Singapur hasta Japón está la llave de nuestra seguridad. Si alguien la cierra, estaréis perdidos y otro la tomará. Su corrección a Mackinder no fue un simple juego académico, fue un cambio de paradigma que desplazó el centro de gravedad estratégico del desierto helado del interior a las costas bulliciosas, donde vive la humanidad y donde se forja la historia. En el mundo actual, donde China construye su franja y ruta, donde Estados Unidos despliega su estrategia del Indo-Pacífico, donde India emerge como un gigante y Europa busca su autonomía estratégica, todos los caminos llevan al Rimland y todos los caminos de una forma u otra llevan de vuelta a Spikman, uno de los grandes geopolíticos de todos los tiempos. Si algo nos enseñó la visión de Nicholas John Spikman es que la geografía no perdona bajo ningún motivo la ingenuidad. Increíblemente, mientras escuchas este capítulo sobre Nicholas John Spikman, alguien en algún cuartel, en algún centro de análisis, en algún buque en el medio del Pacífico, está pensando en las teorías de Spikman, no solamente por citarlo, sino porque está mirando el mismo mapa de poder que él miró y describió. Esto fue el episodio 4, la Latinoamérica bajo el ojo americano. Buen episodio, verdaderamente, para bien o para mal, hasta el día de hoy estas ideas siguen presentes en la toma de decisión de las altas esferas. Spikman no es historia, Spikman es presente y la cruda realidad es el realismo absoluto, amigos. Espero les haya gustado este episodio bastante cargado y los invito a revisar los primeros 2 episodios de Mackinder, el tercero también donde analizamos los 2 libros de Spikman. También los invito a repasar la teoría del Herland, la teoría del Rimland, donde también sale citado por supuesto Spikman. Ya estamos trabajando en el 5º episodio, aquí en el Radar del Telón, si es que el mundo y las comunicaciones siguen en pie, damas y caballeros. Porque nunca se sabe en este mundo convulso. Todo está a solo un botón. Siempre recuerden eso. Agradezcan los tiempos con su familia. Agradezcan el hecho de vivir, ya que nunca se sabe. Todo está a una decisión en alguna mesa política de algún lugar del mundo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Un espacio para comprender, un lugar donde se dice la verdad, donde la geopolítica lo es todo. El Radar del Telón.